muy tranquilo. Bien. Vamos a interrumpir este despacho porque nos vamos a la moneda, como nos había dicho Antonio Riz. Va a hablar el nuevo ministro de Justicia. Ahí está el presidente Boric, a quien escuchamos a continuación. Hemos sostenido una primera reunión de trabajo en la que le he encomendado, en primer lugar, seguir trabajando por una justicia centrada en nuestros ciudadanos, elaborando políticas públicas con enfoque de derechos humanos y en la seguridad de los chilenos y chilenas. En segundo lugar, me parece importante recalcar y no perder el norte, en que es necesario avanzar con medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la justicia, ampliando el ejercicio efectivo de derechos, igualdad de género y también siempre pensando en la protección de las víctimas. Del mismo modo, y en tercer lugar, hemos conversado sobre la necesidad de avanzar a paso acelerado en una gestión centrada en la mejora continua de los servicios que están bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, como son el registro civil, gendarmería, la Defensoría Penal Pública, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Médico Legal. Para nuestro gobierno, sepan que es prioridad acercar la justicia a la ciudadanía y la tomamos como parte de nuestras misiones primordiales. Estamos conscientes de las dificultades que tiene gran parte de la población para poder tener una representación que esté a la altura de las circunstancias. Y por eso en nuestro gobierno, yo personalmente nunca dejo de preguntarme por el valor y la presencia del concepto de justicia en nuestro actuar cotidiano. Estoy seguro que la experiencia del ahora ministro Cordero nos ayudará a poner las prioridades de este ministerio en sintonía con los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias y les dejo con el nuevo ministro de Justicia. Tenemos preguntas, pero que todavía... Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Ustedes dirán. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, ¿cuál es su análisis? ¿Se puede retroceder en los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric? ¿Existieron defectos legales al concederlos si el mandatario no tenía todos los antecedentes a la vista? Fíjese, no me había imaginado esa pregunta, pero en estricto rigor, yo vengo de un viaje de 24 horas, escalas incluidas. Mi primer arribo es a La Moneda, todavía no llego al Ministerio de Justicia. Quiero llegar al Ministerio de Justicia, conocer a todo el mundo. Una vez que tenga todos los antecedentes, yo podré responder cada una de las preguntas que usted ha formulado ahí. Y en base a su experiencia, ministro, respecto a la situación de contingencia... A la situación sobre los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Lo que pasa es que yo le voy a responder como un viejo profesor de la práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial. Papelitos primero. Mírame los papeles y luego yo le puedo responder esa pregunta. Ministro, buenas tardes. Acciones de la oposición en Contraloría, próximamente en el Tribunal Constitucional, así como también un exministro de Justicia, aseguran que al menos uno de los decretos de indulto no estaría fundado. ¿Usted revisó los decretos que fueron firmados por el gobierno de indultos? ¿Puede asegurar también que están acorde a la ley, como aseguró la ministra vocera de gobierno, sí, Camila Vallejo? Yo no tengo ningún problema en responder esa pregunta, pero tal como le dije a su colega recién, tan pronto yo me instale, revise, le podría responder eso sin ningún problema. Pero sí le quiero advertir, quiero hacerme cargo de una parte de su pregunta, esencialmente, ¿no? Los indultos en Chile, si ustedes revisan desde su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos, ¿no? Respecto del ejercicio, cómo se ejercen, la fundamentación, simplemente basta ver la discusión pública. Entonces, lo que quiero decir en términos simples es que no es una situación simplemente contingente. Si ustedes revisan el debate parlamentario y el debate jurídico de los últimos 25 años, se van a encontrar con hipótesis de discusión similar. En el caso específico de Jorge Mateluna, que es una persona que se vuelve a indultar, la ley dice algo específico, ¿no es cierto?, respecto de que se debe fundar si es que una persona es indultada nuevamente. ¿Nos puede explicar eso, lo que dice la ley? En términos simples, es una discusión que también es bastante antigua, en el fondo, ¿no? La discusión es aquellas personas que no reúnen los requisitos, en general pueden ser objetos de
calificación fundada, ¿no? Y por eso esos decretos tienen un estándar de fundamentación relativamente similar. Y si usted revisa hacia atrás, hipótesis de decretos de esas características que estaban así planteados, más o menos, el debate siempre es si las fundamentaciones previas son suficientes o no. Por eso no es nuevo el debate. En ese caso en particular, a la que usted se está refiriendo, es algo que yo prefiero revisar con detalle, pero lo que le quiero decir es que uno también tiene que mirar esto en perspectiva, ¿no? Hay discusiones previas, si uno revisa decretos previos se van a encontrar con situaciones similares. Pero de acuerdo a la ley, entonces, el decreto de Mateluna debería estar fundado. Todos esos decretos están fundados. Otra cosa distinta es si uno comparte o no comparte los fundamentos, pero esa es una discusión que yo prefiero tener con detención más adelante. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A raíz de las desprolijidades reconocidas por el propio presidente de la República, ¿usted va a impulsar una investigación interna, un sumario para poder detectar eventuales responsabilidades administrativas dentro de la cartera de justicia? Y también quería aprovechar de preguntarle si usted cree que fue un error que el presidente haya profundizado en las explicaciones que tuvo para el indulto específicamente a Jorge Mateluna. La segunda, me parece obvio que no es algo que lo pueda responder. Si tengo algún comentario, se lo tendré que hacer el presidente. Sobre lo primero, tampoco le puedo formar mi opinión, porque todavía no me instalo en el ministerio y quisiera ver bien los antecedentes. Por lo pronto no tengo ningún antecedente que de esas características, entre otras razones porque no me he sentado en el sillón todavía. Sí, ministro, lo que le preguntaba también, queríamos saber si es qué opina usted que un poder del Estado se inmiscuya en la decisión de otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. Esa opinión del presidente, que igual generó desde la Corte Suprema, que le hayan recordado que finalmente él no puede inmiscuirse en eso. ¿Cuál opinión? Decir que Jorge Mateluna era una persona inocente, que había problemas con las pruebas, que no había donde... Pero el presidente explicó. Yo creo que el presidente dio una explicación en la cual a mí no me corresponde profundizar. Yo solo quiero reconocer que la figura de los indultos es una figura en el sistema constitucional chileno desde de décadas, siglos, está en el sistema constitucional chileno por siempre. La Constitución de 1833 la tenía con el acuerdo del Consejo de Estado, pero el modelo que nosotros tenemos hoy día es bajo el modelo de la Constitución de 1925, es decir, es el ejercicio de la potestad de indultar, en ningún caso es intromisión en otro poder del Estado. Pero es eso lo que le puedo decir. No hay en esa figura, que es constitucionalmente legítima, una objeción que uno pudiera plantear de ese tipo. Ministro, no desde el punto de vista personal, nos gustaría saber, ya que usted nos dice que no ha analizado todavía los indultos. De alguna manera usted está asumiendo un ministerio que coloquialmente todos diríamos es un fierro caliente. ¿Cuál fue parte de su reflexión al momento de llegar acá, pensando que había pasado en la previa con los indultos? Usted me está haciendo una pregunta personal. Bueno, es difícil cuando le levanta el presidente un llamado. Este es un sector que yo conozco. Me parece que es un sector desafiante, un sector que es mucho más que indulto y nombramiento fiscal nacional. Es donde están en juego una cantidad importante de servicios públicos que son claves para los ciudadanos de este país. Yo le quiero decir que yo asumo como ministro de Justicia del presidente Boric, es cierto, pero asumo un Ministerio de Justicia que tiene 186 años. O sea, la República está en ese ministerio. Este año 2023 la Corte Suprema cumple 200 años. Eso en el caso de justicia, y en el caso de derechos humanos este es un año donde cumplimos 50 años del golpe de Estado. Entonces hay muchas razones simbólicas, hay muchas razones relevantes que me parece que hacen para mí significaron un honor que el presidente me hubiese convocado. Creo que hay una agenda que es mucho mayor. Eso, espero seguir conversando con ustedes más adelante, pero por ahora quiero ir al ministerio. Que estén muy bien, chao, chao. Bueno, ahí está el nuevo ministro de Justicia respondiendo, entre comillas, algunas preguntas de la prensa. Esto lo digo a tono personal, lo estábamos comentando acá. Es al menos extraña este punto de prensa donde habla el ministro, porque es prácticamente como presentarse, ¿no?, ante los periodistas, pero él dice constantemente: quiero informarme, quiero leer, quiero llegar al ministerio para poder responder cada una de las preguntas, que son las preguntas evidentes que tenía que formular la prensa. Entonces, ¿para qué hacen el punto de prensa si es que efectivamente no va a poder responder nada? Sí, y también habla de él y de su seriedad. Él no tiene la culpa. Él dice: primero quiero leer y luego respondo. Bueno, entonces denle tiempo para poder leer y después hacer el punto de prensa, me imagino. Ahí Antonio, bueno, tiene más detalles, pero entiendo que él estaba de viaje, lo decía ahí en Alemania, bajando el avión, pero era evidente que el tema de los indultos, o por ejemplo, si acaso va a abrir o no un sumario para realizar una investigación interna, va a estar, está dentro de los temas en los que va a tomar decisiones en las próximas horas. Antonio.
¿Cómo están? Sí, retomamos el contacto. Hemos visto la bienvenida que le dio el presidente de la República, Gabriel Boric, al nuevo titular de Justicia, y la bienvenida también, obviamente, de la prensa acreditada aquí en el Palacio de la Moneda, con estas preguntas que eran del todo evidente que se iban a realizar en medio, ¿no?, de un contexto marcado por la polémica de los indultos otorgados cuando ya finalizaba el año 2022 y que cuyas desprolijidades significaron la salida de su antecesora el pasado día sábado, hace 4 días nada más. Y bueno, se nos comunicó que luego de este encuentro del ministro con el presidente de la República, el nuevo titular de Justicia iba a ofrecer un punto de prensa, que habían 3 preguntas, espacio para 3 preguntas para él, pero como hemos visto, una conferencia, la verdad, bien en pañales, podríamos decir, de el nuevo ministro, quien se limitó a expresar, al menos en 2 de ellas, que viene recién llegando a Chile, que aterrizó hace poco en nuestro país, pero claro, aterriza en un contexto marcadamente de crisis por la situación de los indultos. La primera pregunta, por supuesto, era respecto si se puede retroceder o no. ¿Cuál es su análisis respecto de este debate jurídico y político de los últimos días, si se puede retroceder o no en los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric, especialmente, como han sostenido algunos, luego de que en este mismo lugar el pasado día lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, reconociera además que el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista? Es parte del debate, el cual quisimos preguntar, ustedes lo escucharon, al ministro de Justicia. Sin embargo, ha señalado que debe leer los papeles, que debe ponerse al tanto, ¿no?, de toda esa situación antes de poder responder. Esperemos en otra conferencia de prensa que no sea muy días después, ¿no?, que ojalá podamos hablar de todos estos temas pronto, porque, claro está, preocupan también a la ciudadanía. Claro, igual está ahí la presión del tiempo, de que hay decisiones que tomar prontamente y referirse a este tema. Muy bien, Antonio, gracias por la información. Buenas tardes.